sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Amado Dios eterno, te adoramos, te exaltamos, nos presentamos, Señor, nuevamente delante de tu presencia, rogando, Señor, implorando a tu Santo Espíritu, esa persona maravillosa que nos respalda, que nos dé, Dios amado, especialmente a mi vida esa gracia para poder exhortar tu palabra. Sola no puedo, Señor. Con conocimiento humano no se puede, Dios mío, examinar tu palabra. Solo a través de tu Espíritu, Señor, que nos revela esos misterios escondidos, que solo tú la revelaste a nosotros, los pequeñitos, Señor. Aquellos que dependemos de ti, oh Dios Altísimo, total y absolutamente, en todas las áreas de nuestra vida. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre porque estás con tu iglesia. Porque a pesar de todas las situaciones, de las tormentas de la vida, tú estás con tu iglesia. Porque tú prometiste estar con nosotros y te creemos, Señor. Y por eso mismo te adoramos y te alabamos como el único Dios verdadero. Descansamos en ti, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. En esta tarde hables, Dios amado. Ya lo has hecho a mi vida, Señor, al escudriñar tu palabra. Ahora, Dios mío, habla a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos los que se han levantado. Pues bien, vamos a compartir esta palabra que es maravillosa. Son consejos que el rey Salomón dio a su hijo. Y esta palabra está vigente para nosotros también. Siempre la palabra de Dios está vigente. Y más ahora en estos tiempos, cuando tenemos tanta necesidad de que Dios hable en nuestras vidas. Escuchaba a mi hermana Elba, las tormentas de la vida, decía mi hermana Elba, ciertamente estamos en medio de una tormenta, pero Dios está con nosotros. El día martes escuchaba a mi pastor que nos hablaba, ¿no es cierto?, de buscar las cosas de arriba. Y yo decía, Señor, tuve la disyuntiva, yo decía, Señor, mi pastor está predicando parte de lo que yo voy a hablar el día jueves, pero decía, bueno, es una confirmación, tenía dos opciones, es una confirmación de tu palabra o cambio el mensaje. Así que llamé a una hermana y le comenté, me dice, no, hermana, es una confirmación. Y mientras escuchaba a mi hermana Elba, yo decía, gracias, Señor, no por lo que está viviendo mi hermana Elba, porque eso para todos, como el cuerpo de Cristo, nos entristece, nos duele, pero sí, esta palabra yo sé que va a ser de bendición también para mi hermana Elba, especialmente para ella, que conocemos su situación, no así como decía mi hermana Anita en su oración, porque hay muchas peticiones que no nombramos, pero que están delante de la presencia del Señor y que solo Él las conoce. Pues bien, vamos a desglosar esta palabra, que la atesoremos como para nosotros, de manera muy personal, que son los consejos, como decía, ¿no es cierto?, llenos de sabiduría que Salomón diera a su hijo y que no han perdido su vigencia a pesar de los años. La palabra del Señor no pierde su vigencia, es para todos los tiempos. Dice que la palabra del Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Hoy que hemos comenzado, ¿no es cierto?, bueno, hace 7 días atrás comenzamos el nuevo año, ¿no es cierto?, con un año totalmente diferente que pasamos, que nunca habíamos estado en un contexto así, muy difícil, pero que
se ha hecho más vigente la presencia de Dios, porque en todos los detalles del día a día vemos la misericordia de Dios, porque ahora hemos aprendido a depender del día, no planificar nada, porque el Señor, ¿no es cierto?, nos dice también en su palabra que no nos afanemos por el día de mañana, pero muchos, yo lo digo de manera personal, uno se proyecta o se proyectaba antes, ¿no es cierto?, y planificaba, vamos a salir tal fecha, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, pero ahora el Señor se hace vigente esa palabra. No nos afanemos por el día de mañana, lo que hemos de comer, lo que ha de ocurrir, sino más bien, ¿no es cierto?, estemos día a día buscando presencia de Dios y de estar a cuenta con el Señor. Pues bien, ahora debemos atesorar esa palabra y comenzar, ¿no es cierto?, con estos sabios consejos de Salomón o de la palabra en sí, de profunda sabiduría, que nos invita a buscar sabiduría, inteligencia y a no descuidar la palabra de Dios. O la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, todo aquello que Dios quiere que nosotros como andemos como hijos de Dios. Pues bien, vamos a ver, al desarrollar esta palabra, vamos a ver sabios consejos, le vamos a poner esta palabra de Salomón. Primer versículo decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Después vamos a desarrollar donde dice, aparta en el 24, Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de tu boca. Seguimos con el 25, tus ojos miren lo recto. Y el 26, 4:26, examina la senda de tus pies. Vamos a comenzar por el corazón, seguido la boca, después los ojos y vamos a terminar con los pies. Guarda, dice el versículo que compartíamos, Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón sabemos que es un órgano, ¿no es cierto? Eso en biología todos lo sabemos. También donde dice que proceden los buenos y los malos pensamientos y las buenas y las malas acciones. El corazón es la sede de las emociones. Entonces, dice, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice la palabra, puesto que nuestro corazón estará donde está nuestro tesoro. O sea, nuestro pensamiento estará donde está nuestro tesoro. El libro de Lucas nos dice en el capítulo 12, versículo del 32 al 34, no temas, dice Jesús hablando a sus discípulos, les dice, y nos dice a nosotros hoy día, y nos dice siempre que se exhorta la palabra, escuchamos una predicación, hay una palabra de aliento para nosotros. Dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, le dice Jesús a sus discípulos, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Iglesia de Jesucristo, no temamos, amados, porque a Dios le ha placido darnos a nosotros, esa manada pequeña, también el reino. No temamos en estos tiempos, es natural. Yo he tenido miedo, yo creo que todos hemos tenido miedo en algún momento y hemos tenido que ir a la presencia del Señor para que Él, ¿no es cierto?, nos fortalezca y podamos estar tranquilos, porque es muy difícil, pero sabiendo que Dios está con nosotros, se alienta nuestro corazón y nuevamente tenemos esa esperanza real de que Dios es quien nos sustenta en esta tierra. Dice,
el versículo decía que no temamos, porque a Dios le ha placido darnos el reino, y por lo tanto dice, vended, dice el 33, Lucas 12:33 continúa, dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Ahí debe estar enfocado nuestro pensamiento, nuestro corazón debe estar enfocado a ese lugar, al reino de los cielos, amados hermanos. Dice, vended lo que tenéis, o sea, no nos aferremos, como decía el diamante, a lo material, no nos aferremos a querer tener cosas en pro de descuidar nuestra salvación. Lo primero, dice, primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice también la palabra del Señor. Nuestra atención entonces debe estar en buscar el reino de Dios. Nuestros pensamientos, en nuestro corazón debe estar en ese lugar, buscar el reino de Dios y hacer obras de misericordia, porque la palabra nos dice dar limosna, y dar limosna significa hacer misericordia. Dice, y hacer tesoros en el cielo, donde, ¿no es cierto?, no se agote, porque todo lo que hacemos en la obra del Señor está delante de Dios, está delante de nuestro Dios, y va a estar ahí hasta que lleguemos a su presencia. Y como decía el Martín, la palabra, y recibamos premios. Trabajemos de tal manera que pensemos en obtener algún premio, amadas hermanas. No solo esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, por caminar en este evangelio con la ayuda del Señor, sino proyectando un poquito más, ¿no es cierto? Desear un poquito más cómo recibir esos premios, donde ahí no va a ir ningún ladrón a quitarnos ese premio, ni tampoco ese premio va a sufrir algún atentado por polillas, o perdón, ese tesoro no va a sufrir ningún atentado por polillas, no así los tesoros de acá la tierra, todos perecen, todo se termina. Cuando partimos del escenario de esta vida, no sabemos si nos echan, ¿no es cierto?, alguna cosa apreciada para nosotros. No lo sabemos. Además, tampoco lo vamos a necesitar, porque en los cielos andaremos en calles de oro, ¿no es cierto? Cosas gloriosas veremos en la presencia del Señor. Así que por lo mismo no tenemos que nuestra atención o nuestros pensamientos estén, ¿no es cierto?, enfocados en esta tierra, sino que nuestra atención esté pensando en buscar el reino de Dios y su justicia, porque dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Amados hermanos, ¿cómo debemos cuidar lo que está en nuestro corazón? Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón también habla la boca. Amadas hermanas, ya vamos a llegar a esa parte. Colosenses, el libro de Colosenses nos confirma los versículos ya leídos. Capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, que debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Somos peregrinos, no pertenecemos a este lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto ahí debe estar nuestra atención permanente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, Cristo a la diestra de Dios. Ahí está nuestro Cristo. Él venció la muerte, Él resucitó y Él está sentado a la diestra de su Padre, nuestro Dios. Y dice la palabra que Él está intercediendo por nosotros para ayudarnos a lograr
terminar esta carrera, ¿no es cierto?, que hemos comenzado el día que el Señor nos llamó como hijos suyos, donde por misericordia de Dios pudimos, ¿no es cierto?, reconocernos pecadores y aceptarle como Señor y Salvador. Nuestros pensamientos deben estar dirigidos hacia nuestra soberanía celestial. La vida eterna con Cristo nuestro Señor. En Proverbios 4:24 decía la palabra del Señor: aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Guarda tu lengua, nos dice en esta tarde la palabra del Señor. Todos conocemos y hemos leído esta palabra, nos han hablado de ella, pero la lucha es continua. Sabemos qué es la lengua. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice: así que la lengua es un miembro pequeño. Y aquí dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es poderosa la lengua. Es un miembro pequeño y difícil de domar, dice también la palabra del Señor. Y yo me gozaba, yo decía, uno lee la palabra del Señor, pero a veces, como decía una predicación, no voy a nombrar a la hermana, pero yo sé que ella se va a sentir aludida, que decía que a veces estamos leyendo la palabra, pero no estamos como concentrados en lo que estamos leyendo. Por ende, cuando estudiamos la palabra del Señor, debemos orar al Señor primero para que Dios nos dé sabiduría para poder entenderla y también, ¿no es cierto?, para poder concentrarnos. Porque dice en el Santiago 3, versículo 7, dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todo esto que se ha hecho mención ha sido domada por la naturaleza humana, o sea, nosotros. Pero Santiago dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y lleno de veneno mortal. Solo la sabiduría de Dios. No. Tenemos la bendición de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que esta lucha contra la lengua no la tenemos sola, sino que la presencia de Dios que mora en nosotros nos ayuda. La sabiduría que Dios nos da, el temor puede, solo así podemos controlar, ¿no es cierto?, este miembro pequeño. El versículo 9 de Santiago 3:9 dice: con ella, la lengua o el miembro pequeño, bendecimos al Dios y Padre. Y con ella también maldecimos a los hombres. De una misma boca pueden proceder bendición y maldición. Que el Señor nos ayude. Que el Señor cada día nos dé control para este miembro, ¿no es cierto?, que es pequeño, pero puede inflamar un tremendo incendio. Pero Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, de nuestra boca deben salir palabras de bendición. Hace un tiempo atrás, nuestro pastor nos hablaba y nos decía que en nosotros deben haber himnos espirituales, palabras de bendición, que nuestro lenguaje tiene que ser diferente, porque somos hijos de Dios y en nosotros debe haber un lenguaje espiritual. Amén. Hay una comparación muy hermosa con aquellos, ¿no es cierto?, que
logran o logramos, no siempre, porque a veces nos traiciona la palabra que sale de nuestra boca o la lengua. Muchas veces somos precipitados para hablar. Pero hay una comparación muy hermosa en Proverbios 25:11. La palabra dicha como conviene es como manzanas de oro con figura de plata. Qué hermoso que nuestras palabras que salgan de nuestros labios puedan ser así, amados hermanos, que nuestras palabras sean como esas manzanas de oro con figuras de plata. Pero el salmista insiste y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Continuamos con el versículo en Proverbios 4:25. Vamos a los ojos. Tus ojos miren lo recto. Es fácil desviar la mirada. Estamos en un mundo donde tenemos tentaciones para todos lados. Visualmente hablando, ¿no es cierto? Es fácil desviar la mirada. Pero nosotros como hijos de Dios debemos entender que no nos conviene, que es fatal para nosotros desviar la mirada y enfocarla en la tierra. Tenemos que nuestra mirada debe estar enfocada a los cielos, a nuestra patria celestial. Debe estar enfocada o dirigida hacia nuestro Dios, a su palabra, ¿no es cierto? A buscar la comunión con Dios permanente, que nada nos distraiga. Pero tenemos que estar alerta, porque es difícil, pero con el Señor es posible. En Gálatas, capítulo 7, versículo del 7 al 8, dice la palabra del Señor Pablo hablando a los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dice en el 8, no procede de aquel que os llamó. Pablo amonesta a los Gálatas y les dice, vosotros corríais bien, porque Pablo les había predicado el evangelio a los Gálatas. Los Gálatas se habían convertido un grupo al Señor, perseveraban en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Corrían bien, pero algo ocurrió en el transcurso que los estorbó o que los desvió del verdadero evangelio que Pablo les había predicado. Y Pablo le dice, esta persuasión no procede de quien los llamó. O sea, Dios no nos va a colocar, ¿no es cierto?, impedimento para buscarle. Él nos va a colocar estorbo para que nosotros busquemos su presencia y andemos en su voluntad. Obviamente el estorbo venía de otro lado. Se habían, ¿no es cierto?, habían aparecido falsos profetas. Habían aparecido falsos maestros que estorbaron a los Gálatas de seguir en la doctrina en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que Pablo les había enseñado. Pues bien, nosotros a veces también ocurre que hay cosas que nos estorban. La iglesia en estos tiempos estamos viviendo situaciones muy difíciles, como yo hacía mención. No quiero desanimarnos porque también dije que el que está con nosotros es más poderoso que las situaciones que estamos viviendo. El mundo nos estorba, las obras de la carne nos estorban y muchas veces falsas doctrinas, filosofías humanas nos estorban y nos desviamos del camino y nuestra carrera se ve truncada para llegar al final de la carrera.
Pero mientras entendamos y creamos con todo nuestro corazón que no estamos solos y que Dios dejó para nosotros su palabra para guiarnos. Dios dejó la oración para hablar con Él, para pedir ayuda, para pedir todo lo que queramos creyendo con fe, dice que Él lo hará, si no dudamos, amados hermanos. Por lo tanto, que Dios nos dé discernimiento espiritual para aprender a conocer estas falsas filosofías, ¿no es cierto?, que puedan desviar nuestro camino hacia aquella soberanía celestial. También es fácil, amados hermanos, mirar donde no debemos mirar. En Mateo, en el capítulo 14, del versículo 26 al 31, nos relata la palabra del Señor que Jesús, ¿no es cierto?, estaba con sus discípulos y mucha gente que le seguía. Pero en un momento determinado Jesús le dice a sus discípulos que se suban a la barca y que se adentren al mar para cruzar a la otra ribera, o al otro extremo, o al otro lado. Entonces Jesús dice que él se quedó despidiendo a la gente y después subió al monte y dice a orar. Como a la cuarta vigilia dice que Jesús se fue a encontrar con sus discípulos que estaban en la barca y él fue caminando sobre el mar, sobre las aguas. Los discípulos estaban en la barca y se levantó, dice, grande tempestad. Jesús iba caminando, ¿no es cierto?, por el agua y los discípulos vieron que alguien iba caminando sobre el agua. O sea que a todos nos pasaría que nos asustamos y los discípulos se asustaron y es un fantasma porque no es lógico caminar sobre las aguas. Y Jesús les dice, tened ánimo. Soy yo, le dice Jesús, nuestro Señor. Y dice, y él dice, Pedro siempre precipitado, ¿no es cierto? Conocemos al Pedro, ¿no es cierto? Que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, le dice Pedro. Entonces Jesús le dice, ven. Y dice que descendiendo Pedro, empezó a caminar sobre las aguas. Pero hubo un fuerte viento y Pedro tuvo miedo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, amados hermanos, que vamos en este mundo caminando y de repente, como decía mi hermana Elba, se levantan tormentas y nos da miedo, nos asustamos? Es natural, es nuestra naturaleza, en nosotros tener miedo. Entonces Pedro se empezó a hundir. Pero ¿saben qué me gustó de esta palabra? Que yo la había, como decía, la había escuchado muchas veces, había leído muchas veces, pero me percaté de algo muy maravilloso. Cuando Pedro empezó a hundirse, pidió ayuda. Cuando Pedro tuvo miedo, pidió ayuda. Y dijo, Señor, sálvame. Aunque Dios nos reprenda después, que hemos pasado por la tormenta, pero tenemos la seguridad de que si pedimos ayuda a Dios, a nuestro Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer, Él va a extender su mano como lo hizo con Pedro, aunque lo reprendió igual, pero no importa. Lo importante es que Él nos ayuda y que Él, ¿no es cierto?, nos socorre y que Él, ¿no es cierto?, nos lleva a tierra firme. Pues bien, aquí, ¿no es cierto?, vemos cómo desvió Pedro su mirada. Dejó de mirar al Señor y se enfocó en el viento y se empezó a hundir. El Señor está para ayudarnos. El Señor está con su mano extendida para sostenernos en medio de la tormenta, amados hermanos, en estos tiempos. Siempre ha estado el Señor, estaba con los discípulos, estaba con los hombres de Dios, con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ahí estaba la mano de Dios guiando ese pueblo y ese
Señor Jesucristo y el Padre amoroso que estaba con ellos no ha perdido su vigencia. Es el mismo Dios, el mismo poder, la misma autoridad sobre las tormentas de la vida está con nosotros para ayudarnos y socorrernos. Solo que no debemos perder de vista a Jesús. No debemos perder de vista a nuestro Salvador, nuestra salvación, el fin de nuestra carrera, donde recibiremos la corona de vida incorruptible. El secreto del éxito reside en poner la mirada en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos confirma, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él dejó su lugar de privilegio, dejó el lugar santísimo, se despojó de su parte de su deidad, ¿no es cierto?, para venir a la tierra y morir y reconciliarnos con el Padre. Entonces, no hay mejor lugar donde enfocar nuestros ojos que en nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Pongamos nuestra atención en Él. Cuando nuestros ojos están puestos en las cosas espirituales, prestaremos también atención a las cosas espirituales. Proverbios capítulo 24, 26, vamos a ver los pies. Hemos pasado por el corazón, por la boca, por los ojos y vamos a terminar con los pies. Guarda tu pie. No debemos actuar de forma impulsiva. Es necesario que meditemos en qué, en la palabra de Dios y que oremos. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 119, lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios nos dejó, ¿no es cierto?, su palabra para guiar nuestro andar en esta tierra. Si queremos respuesta sobre cualquier tema, sobre cualquier situación que vivamos, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios también es la orientación para la vida. Toda respuesta que queramos está en la palabra de Dios. Dios no descuidó nada. Me gozaba hace mucho tiempo atrás, no recuerdo cuánto, pero encontré una palabra y después escuché una predicación con respecto a esa donde dice que nosotros, nuestro caminar será camino de santidad, o nuestras veredas serán veredas de santidad, y por torpe que seamos, no nos extraviaremos. O sea, yo decía, Señor, yo no tengo mucho sentido de orientación, yo tengo que buscar un punto de referencia en algunos lugares para saber por dónde debo pasar. Yo decía, Señor, eso alientaba mi corazón. Yo decía, Señor, por torpe que sea y que no guarde mucha información, yo decía, sé que tú, Señor, vas conmigo porque aunque sea torpe, tu espíritu me guía, el Espíritu de Dios nos guía, amados hermanos, aunque con dificultad a veces guardemos los textos, con dificultad, ¿no es cierto?, guardemos palabras, así como algunos tienen el privilegio de guardar mucha información bíblica. Al caso mío me cuesta mucho guardar información bíblica, entonces yo decía, Señor, pero tu Espíritu dice que nos recuerda la palabra precisa para la situación precisa.
Así que gracias al Señor. Así que les animo, hermanas, si nos le cuesta aprenderse los textos o no sé, o le cuesta, de repente se siente que no es capaz de predicar, ¿no es cierto? Pero con que nos tengamos claro y creamos con todo nuestro corazón que Cristo murió en la cruz y perdonó nuestros pecados, ¿no es cierto? Y que debemos guardar su palabra, démonos por felices. Pero si Dios quiere añadir algo más, amén. Amén, porque de lo que Dios nos da, nosotros también podemos bendecir a otros. Así como hermanos que Dios les da gracia para guardar información de la palabra del Señor y uno se goza, bueno, la bendición, ¿no es cierto?, es grande y es en beneficio de todos. Amén. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, por la palabra del Señor, por su mandamiento, por sus preceptos, ¿no es cierto? Y él aprueba su camino, o sea, el que nos juzga con justo juicio es Dios y ve nuestro caminar. Amén. Nosotros no podemos juzgar a otros porque no tenemos la autoridad para hacerlo, pero sí hay alguien que juzga con justo juicio y ese es nuestro Dios. Tampoco debemos vacilar. La palabra del Señor dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, quien aumenta nuestra fe es Dios. Y como Pedro podamos decirle, Señor, ayúdame, pedirle socorro a Dios que nos aumente la fe. Que Dios aumente la fe de su iglesia en forma general, iglesia de Cristo, que Dios aumente la fe. En estos tiempos en que todo va a la destrucción, porque Cristo viene pronto por su iglesia y deseamos que Dios nos encuentre haciendo así, perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo para ser obreros aprobados. Amén. No piense, dice, hay una condición, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, cuando oremos, pidamos creyendo, porque si dudamos, no recibiremos. Y lo dice en Santiago 1, 6, 8. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todo su camino. Es como la onda de la mar, ¿no es cierto? Para donde está el viento, está en movimiento. Un día está bien, otro día está arriba, otro día está abajo, y así. Que el Señor nuestro Dios aumente cada día nuestra fe, cada momento nuestra fe. El Señor ha prometido guardar los pies de los santos. El andar, el guardar los pies de los santos es andar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía que la palabra del Señor nos dice que es lámpara a nuestros pies. Él nos alumbra por su palabra, ¿no es cierto? Por dónde debemos andar en medio de este mundo, ¿no es cierto? Oscuro en tinieblas, pero nos resplandece la luz de Cristo que mora en nosotros. Mas los impíos, perecen en tinieblas porque no tienen la luz de Cristo, no se han tomado de la palabra de Dios para dirigir sus pasos, porque nadie, dice, será fuerte por su propia fuerza. Reconocemos que dependemos de Dios total y absolutamente, en todo, en todo, en todo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. No estaríamos en este lugar, en este evangelio maravilloso, que conforta nuestra alma, nuestro espíritu, que alienta nuestro corazón, que nos hace vivir con esperanza, que nos espera algo mejor que lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? No estaríamos aquí por nosotros mismos. Si dependiera de nuestra capacidad o intelecto humano, filosofía o pensamiento, educación, condición social, no estaríamos en este camino, en esta senda del Evangelio, si dependiera de eso. Estamos porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque
Él nos ha sostenido, así como sostuvo a Pedro en la tempestad, ¿no es cierto? Nos sostiene a nosotros y lo seguirá haciendo. Si nos sentimos que muchas veces viene el temor, el desánimo, ¿no es cierto? La confusión, hagamos como Pedro, pidámosle a Dios que nos socorra, que nos ayude. Él nos va a ayudar, porque Él ha prometido ayudarnos, socorrernos, estar con nosotros. Hermana, el Señor te bendiga. Él va a ser contigo, con tu familia. Él trabaja y Él hace como quiere y Él trabaja de la forma que quiere. Nosotros no podemos cuestionar lo que Dios hace. Solo Dios te fortaleza tu vida, ánimo y que te afirme con todo tu corazón y que tus pensamientos queden enfocados en el reino celestial. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, y que esa palabra, ¿no es cierto?, de esos consejos de Salomón a su hijo, es una palabra vigente, actual para nosotros, para toda la iglesia, para quien quiera oírla, para quien quiera creerle, para quien quiera aceptarla. Es esa palabra, esa bendición. Al entrar, amados hermanos, en el año nuevo debemos hacerlo tomados de la mano de Dios. Si así lo hacemos, probaremos que termino con esto en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra búsqueda de Dios debe ir en aumento para cuando el Señor venga, seamos aptos para participar de la herencia de los santos. Que el Señor nos bendiga.